comprendidos entre 1945 y 1960. Quienes les vamos a exponer a continuación nos llamamos Felipe Serrano, Tatiana y Claudia Correa. Daremos inicio. Entonces voy a empezar a hablar de este periodo a través de Jorge Eliezer Gaitán, en un periodo dentro de 1903, cuando nació, y en su asesinato en 1948. Entonces, nació en Bogotá el 26 de enero de 1903, proviene del barrio Las Cruces, con una infancia llena de necesidades. De 6 hermanos, Gaitán fue el mayor. A sus 12 años estudió su primaria en la escuela de Facatativá, luego estudió en la escuela Simón Araujo, lugar donde estudiaban los hijos liberales acomodados de la época. Se graduó de la escuela Martín Restrepo Mejía. Desde temprana edad, Gaitán siempre mostró independencia. Cabe resaltar que el barrio donde vivía Gaitán en ese entonces, y que hoy conocemos como el barrio Las Cruces, en esa época no es el barrio que conocemos hoy en día. Como lo digo, hay que resaltar que en esa época el barrio hacía parte de los barrios de estrato 2 y 3. Entonces las necesidades que nombramos dentro de la exposición hacen referencia a las necesidades que puede tener una familia de estrato 2 a 3. Sus padres, su mamá era maestra, su nombre era Manuela Ayala Beltrán, y su papá se dedicaba a vender libros, quien era liberal radical de nombre Eliezer Gaitán. Esto ayudó también y de cierta manera formó a Gaitán, ya que su mamá era una maestra y su papá era un activista político radical. Entonces desde muy pequeño Gaitán se vio inmerso en ciertos conocimientos que formaron y dieron a conocer a la persona que hoy recordamos nosotros. Debido a las dificultades económicas de la familia de Gaitán, se trasladaron a vivir al barrio Egipto, un barrio más arriba del barrio Las Cruces. Su antigua biblioteca es una muestra de sed al conocimiento, como las relatorías de la época colonial, entre otras. Daban fe de su riqueza intelectual. Todas aquellas influencias humanistas como de Platón y Aristóteles lo fueron formando como persona. Cabe resaltar que Gaitán tenía una biblioteca muy amplia en las cuales tenía estos conocimientos. Era una persona muy intelectual. Desde pequeño, como lo dijimos, fue muy independiente, y su inteligencia llevó a formarlo y a ser la persona que, nuevamente, como lo digo, conocemos hoy en día. A diferencia de todos los políticos, Gaitán era un político que conocía muy bien a su país. En febrero de 1920, Gaitán ingresó a la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional. 4 años más tarde obtuvo el título como controvertida e importantísima tesis llamada Las ideas socialistas en Colombia. Es importante destacar que desde mediados del siglo XIX la vida política en Colombia se disputaba en 2 partidos, el conservador y el liberal. Hablamos de un joven que a sus 21 años se atrevió a escribir semejantes obras. En el contexto de 1924, Gaitán no creía que la economía lo determinaba todo. Gaitán, siendo estudiante, participó en la política, apoyó la candidatura de Coalición del Poeta y Guillermo Valencia en 1918. ¿Qué estudió Gaitán? Ilustre egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, fue rector de la Universidad Libre entre 1936 y 1939. Fue rector de la Universidad Libre entre 1936 y 1939, de la cual además sería catedrático de Derecho Penal desde 1961 hasta su muerte. Una de sus obras, Las ideas socialistas en Colombia, la cual publicó en 1924, Antología de su pensamiento económico y social en 1968, El debate sobre las bananeras en 1988, con el cual llegaría a ser conocido y sería una de las más importantes dentro de su vida. En 1924, Gaitán fue elegido para su primer cargo público, siendo diputado de la Asamblea de Cundinamarca, hasta 1927.
año en el que, con apoyo de su hermano Manuel José, adelantó su doctorado en jurisprudencia en la Rafael Universidad de Roma. Allí fue influenciado por Benito Mussolini. Cabe resaltar que en esa época, cuando Gaitán fue a estudiar a Roma, Italia estaba bajo la dictadura del Dolce Mussolini, desde quien se inspiró sobre su dialéctica y el manejo que tenía para las masas durante sus discursos. Se dice que sus discursos estaban inspirados en Mussolini y su ferocidad durante sus marchas. Gaitán regresó a su país en 1928, donde se destacó como un talentoso abogado y defensor. Gaitán y Amparo Jaramillo. A comienzos de 1933, Gaitán conoció a la mujer que había de acompañarlo toda la vida. En Medellín, al decir de Amparo, un amor tempestuoso, apasionado y generoso, que comprometerá a ambos protagonistas en una lucha diaria sin cuartel y en epistolario que refleja también el combate de dos personalidades singulares. El 20 de septiembre de 1937 nació su hija Gloria Gaitán Jaramillo. Ella es la hija de Jorge Eliezer Gaitán, hija del líder del Partido Liberal Colombiano. Jorge Eliezer Gaitán tenía 10 años cuando fue asesinado el 9 de abril de 1948. Creció al lado de su madre Amparo Jaramillo de Gaitán, quien después se casó y se instaló en Suiza. Allí Gloria estudiaría en Ginebra y después de esto en Lausana hasta su regreso a Colombia con su madre en 1957. En Bogotá estudió en la Universidad de los Andes Filosofía y Economía. Estuvo casada con el economista y dirigente del Partido Socialista Luis Emilio Valencia, con quien tuvo 2 hijas y de quien se divorció. El Bogotazo. Bueno, daremos inicio al acontecimiento de más furor a nivel nacional en esta época, que fue el Bogotazo. Serie de disturbios ocurridos en Bogotá, la capital de Colombia, que fueron consecuencia del magnicidio del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Presunto autor material del magnicidio, Juan Roa Sierra, que fue perseguido y linchado por una multitud que posteriormente arrastró su cadáver hasta la Casa de Nariño. La ola de protestas se expandió a otras ciudades y regiones del país, desencadenó el recrudecimiento de la época conocida en el país como la violencia, que terminó aparentemente 10 años después, en 1958. Las consecuencias, sin embargo, duraron más de lo imaginado por medio del conflicto armado interno, que ha tenido como protagonistas a la fuerza pública, a grupos guerrilleros y paramilitares, bandas criminales y narcotráficos en Colombia. Este fue un acontecimiento demasiado importante porque posteriormente vamos a hablar de la muerte de Gaitán, pero este hecho marcó, bueno, antes de decir que este hecho marcó, sabíamos que este representante político marcó mucho la representación a la sociedad colombiana, especialmente a los liberales, porque se estaba llevando un concepto donde se abarcaba o donde se incluía más a la sociedad y a todas las necesidades de la misma, donde pues el pueblo se consideraba que sí estaban siendo tomados en cuenta. Entonces, el hecho de que haya muerto el líder social que los iba a representar significaba que todos esos proyectos y todos esos acontecimientos en donde iban a tener en cuenta la sociedad, esos planes y proyectos llegaban hasta ahí, hasta ese momento. Entonces, después de este conflicto fue la causa donde se crean las guerrillas, donde se crean distintos partidos políticos y donde se crean más recrudecimientos en cuanto a la violencia en Colombia. El contexto general de la muerte de Gaitán fue, bueno, Gaitán murió el 9 de abril de 1948 tras salir de su oficina en el centro de Bogotá. El caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán fue atacado con un arma disparada por Juan Roa Sierra, el presunto autor material del hecho. Hacia las 2 de la tarde, Gaitán era declarado muerto. Las emisoras de la radio comentaban la noticia, los transeúntes difundían el suceso. Rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos, se esparcía el fallecimiento del brillante político. Se dio una gran masa de violencia en donde duraron bastantes días pues cometiendo distintos actos delictivos en protesta de la muerte de este líder social. Ahora bien, se dice que Juan Roa Sierra
fue quien mató a Gaitán y a él lo persiguieron, lo alcanzaron y posteriormente lo lincharon por el acontecimiento que había sucedido. Pero esta no es la única teoría. Nuestro compañero nos va a comentar otras teorías que han salido a relucir con el pasar del tiempo. Como lo dice la compañera, después de que la historia se partió en dos a través del suceso y del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, también después de los años posteriores a su muerte empezaron a salir conspiraciones y teorías de su muerte. Entonces, una de ellas, y la que más peso tiene, que la misma hija de Jorge Eliezer Gaitán la sostiene y se ha encargado de divulgarla, es que al papá lo mató un agente de la CIA de Estados Unidos y fue un complot. Ella dice que tiene pruebas, las pruebas ella lo nombra, dice que fue un agente que capturaron en Cuba, al cual interrogaron, y dentro del interrogatorio dijo que él había sido uno de los que había ayudado a que el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán hubiese sido y pertenecía a la CIA. Otra de las teorías que existen es que como Jorge Eliezer Gaitán estaba dentro del Partido Liberal, pero se había encargado llegó Jorge Eliezer Gaitán, tomó las riendas del Partido Liberal y a su vez sacó a todos los liberales que estaban en su momento y se encargó de reformarlo. Entonces dicen que el mismo Partido Liberal se encargó de asesinarlo para acabar con todas las reformas que él estaba haciendo, porque pues si bien él era liberal, el partido lo transformó totalmente. Otra teoría que podríamos decir fue que lo asesinó el Partido Conservador, pues ya sabemos porque era una persona que podía mover muchísimas personas, por ejemplo como lo hizo en la manifestación o la protesta en la cual la gente salió con velas y antorchas a las calles y se hizo sentir, y ahí fue cuando también él demostró todo el poder y alcance que tenía. Otra teoría es que el mismo gobierno se encargó de asesinarlo, y dentro de otras también hay una que dice que lo asesinó Fidel Castro, que estuvo inmerso también, pero ya se ha desmentido, y el Partido Comunista también dicen que también tuvo algo que ver. Bueno, dando continuidad a los sucesos, vamos a iniciar con el contexto global. Posteriormente, nuestra compañera también va a tocar un tema nacional que fue de importancia tanto a nivel nacional como a nivel de nosotros, los gran colombianos. Bueno, en el contexto global, iniciamos con la Conferencia de Yalta. La Conferencia de Yalta, también conocida como la Conferencia de Crimea, se llevó a cabo entre el 4 y el 11 de febrero de 1945. El objetivo era discutir cómo poner fin a la Segunda Guerra Mundial y planificar la reorganización de Europa en la posguerra, en particular la derrota y la ocupación de Alemania. Esta conferencia fue muy importante porque acá se reunieron los líderes de los países de los países que lucharon en esta Segunda Guerra Mundial y iban a quedar a cargo de los países y las personas que sufrieron más en esta guerra, como lo fue Alemania. Entonces tenían que ver cómo se iba a reorganizar Alemania, quién iba a quedar a cargo, cómo se iba a llevar a cabo, por así decirlo, cómo dirigirlo o cómo representarlo pues después de esta guerra. Entonces, en esta conferencia pusieron también una cita que se realizaría en San Francisco más adelante para la creación de la Organización de Naciones Unidas. Esto se da en la Conferencia de San Francisco.
25 de abril al 26 de junio de 1945 en San Francisco, donde se estableció la Organización de Naciones Unidas en pro de no solo de hacer una organización de Alemania, sino como de todos los países y tener unos acuerdos entre países para llevar, digamos que, un buen manejo no solo de cada país, sino también como de las relaciones entre países. Luego pasamos al telón de hierro. El telón de hierro fue la división política de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y este se solidificó con la aplicación de la doctrina Truman y el Plan Marshall, siendo la primera una medida política estadounidense anticomunista y la segunda un plan de ayuda económica de Estados Unidos para los países afectados por la guerra, garantizando la influencia capitalista en ellos y evitando el avance comunista. Este telón de hierro tiene mucha relevancia porque su intención era evitar propagar el comunismo y evitar propagar esas ideas nazis que llevaba la Segunda Guerra Mundial, especialmente Alemania. Entonces empezaron a llevar el capitalismo, como lo hacen los países aliados, para propagarlo a través de Europa y que evitar posteriormente nuevas disputas o nuevos conflictos que pudiesen generar una guerra masiva como lo fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahora, hablamos de la Conferencia Panamericana en Bogotá, creación de la OEA. En 1948 en Bogotá, Colombia, tuvo lugar la novena Conferencia Internacional Americana, que reunió 21 estados, adoptó la Carta de la Organización de Estados Americanos, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, Pacto de Bogotá y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En la misma conferencia se aprobó el Convenio Económico de Bogotá, que se propuso fomentar la cooperación económica entre los estados americanos, pero que nunca entró en vigencia. Ahora bien, les tengo un dato. En esta conferencia también fue muy relevante porque en esta conferencia había una participación masiva de estados, pero pese a que se realizó acá en Colombia, no fue invitado Jorge Eliezer Gaitán, que en su época era el líder social más importante y de más renombre, que estaba interesado en todos los derechos y deberes del hombre. Entonces, esto también se consideró como un golpe político para la sociedad, para el partido político y también pues, para todas las personas que estaban buscando la participación y más reconocimiento a nivel estatal. Ahora bien, venimos con la división de Alemania. Como se puede ver en la imagen, esta parte roja de Alemania, discúlpenme, esta parte rojita de Alemania quedó para la parte de la Unión Soviética y esta partecita en azul era todo lo perteneciente a los países aliados, o sea, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Las estrictas condiciones de este tratado fueron las razones de surgimiento de los nazis. A pesar de ello, se entiende que Alemania debe cambiar, toda influencia nazi debe desaparecer y Alemania debe convertirse en democrática. Asimismo, Alemania debe compensar los daños causados por la guerra. Algunas de sus fábricas son desmanteladas y transportadas en la Unión Soviética. Acá vamos a ver gran división y también se empiezan a ver divisiones de poder social. Entonces, esto es previo a la Guerra Fría, es previo también a la creación, bueno, es por esto que también se crea el Muro de Berlín, que posteriormente lo veremos en otras exposiciones, pero es muy representativo porque después de la Segunda Guerra Mundial, el furor y el acontecimiento de Alemania de tener que reparar a sus víctimas y a las víctimas de la guerra, no solo de su país, sino de todos los países que se vieron afectados, se creó la división de poderes políticos, de poderes económicos, y pues esto es básicamente la división de Alemania. Ahora daremos continuidad a mi compañera Tatiana.